Gengis Khan no solo fue uno de los conquistadores más legendarios, fue también uno de los mayores procreadores de la historia. Cuando Gengis Khan invadía un territorio también tomaba a todas las mujeres, no importaba la edad, condición, estatura, o cualquier rasgo. Su única intención era tomar posesión de todas las mujeres que encontrara. Gengis Khan fue un hombre que entendió antes que nadie que el verdadero imperio no se construye solo con batallas ganadas, sino con sangre compartida. Esta es la historia de ese hombre, y especialmente es la historia de las mujeres que se convirtieron en el campo de batalla más íntimo de su ambición. No hablamos aquí únicamente de tomar una mujer a la fuerza como arma de guerra de manera sistemática y brutal. Hablamos de algo más calculado, más frío y más perdurable. Hablamos de un plan demográfico ejecutado con la precisión de una estrategia militar. Hablamos de Gengis Khan y de cómo usó el cuerpo de las mujeres para escribir su apellido en el código genético de continentes enteros. Antes de empezar, déjanos tu apoyo dando like, compartiendo o comentando. Esto nos alienta y nos ayuda a seguir generando más contenido. Agradecemos de antemano tu apoyo. Capítulo 1. La lógica del conquistador. Para entender lo que ocurrió hay que salir de nuestra moral, de nuestro tiempo y pararse en la lógica despiadada de las estepas. Gengis Khan fue huérfano y se volvió guerrero. Su mayor logro fue unificar a las tribus nómadas bajo un solo estandarte, el del lobo azul. Su ley era la yasa, un código severo que gobernaba desde la estrategia militar hasta la vida doméstica. Y en esa cosmovisión, el mundo se dividía en dos, los que estaban bajo la protección del cielo eterno, los mongoles. Y todos los demás. Cada victoria no era un fin sino un medio para la siguiente. Cada ciudad rendida, cada ejército derrotado, era un recurso por explotar. Los artesanos eran separados y enviados a Karakorum, la capital, para trabajar. Los hombres útiles podían ser incorporados como carne de cañón en las siguientes campañas. Los resistentes y especialmente la nobleza y los líderes militares de los vencidos eran ejecutados sin piedad, a menudo de maneras diseñadas para sembrar el terror en la siguiente ciudad. Y luego estaban las mujeres. En la economía nómada las mujeres eran vitales. Mantenían el campamento, curtían las pieles, preparaban la comida, criaban a los niños, fabricaban la ropa y los equipos. Eran, en esencia, el soporte logístico que hacía posible la movilidad del ejército. Pero para Gengis Khan adquirieron otra dimensión, eran reproductoras, eran el útero a través del cual el pueblo mongol numéricamente inferior a las vastas poblaciones que sometía podría multiplicarse y asimilar a los conquistados. Su cuerpo se convirtió en territorio, un territorio que debía ser ocupado, colonizado y sembrado con la semilla mongola. Existía un protocolo, una rutina macabra que seguía a cada victoria. Primero la matanza de los hombres que representaban una amenaza, luego el saqueo, después la separación. Las mujeres jóvenes y a menudo no tan jóvenes eran reunidas. Y antes de que fueran distribuidas entre los comandantes y los soldados como botín de guerra, debían pasar por la tienda del Khan. No era un acto de lujuria primaria, aunque sin duda existía ese componente. Era un ritual de poder, una ceremonia de posesión suprema. Él era el primero, él marcaba la propiedad. Solo después de que el Khan había tomado lo que quería, normalmente seleccionando a las más nobles o a las que le interesaban por razones políticas o personales, el resto era entregado a la tropa. Pero incluso entre esas mujeres había una jerarquía del horror. Las esposas e hijas de los líderes enemigos ocupaban un lugar especial en esta estrategia. Para Gengis, humillar y poseer a la mujer de un rey o un general vencido no era solo un premio, era la victoria final, la rendición simbólica más profunda. Destruir el linaje del enemigo y reemplazarlo con el suyo propio era la venganza última. Capítulo 2. Altai, la mujer que preferiría la muerte. En los libros de los historiadores se cuenta la historia de Altai. Ella tenía 29 años. No era una princesa, pero sí era la esposa de un oficial de cierta importancia en una ciudad fortificada al norte de la Ruta de la Seda. Su vida giraba en torno a sus dos hijos, un niño de 8 y una niña de 5, y el pequeño huerto que cuidaba dentro de las murallas donde lograba hacer crecer algunas hierbas y verduras que alegraban la dieta monótona. El marido de Altai murió en las murallas, atravesado por una flecha mongola. La ciudad cayó en cuestión de horas. El sonido que recordaría por el resto de sus días no era el choque de las espadas, sino el golpe seco de la puerta de su casa siendo derribada. No hubo palabras que pudiera entender, solo gestos brutales. Fue arrastrada a la calle, donde ya se estaba formando una columna de mujeres, algunas llorando, otras en estado de shock, abrazando a hijos pequeños. Sus dos hijos fueron arrancados de sus faldas con una fuerza que le dejó los brazos magullados. Los vio desaparecer en un grupo de niños que los soldados mongoles reunían aparte. No supo si para matarlos, para esclavizarlos, o para algo peor. La incertidumbre fue un cuchillo más afilado que cualquier amenaza clara.
Esa primera noche acurrucada con otras decenas de mujeres en un corral de animales vacío sabía lo que venía. Había escuchado las historias. Los mongoles no tomaban prisioneros hombres, pero a las mujeres las tomaban de otra manera. Las más jóvenes susurraban que preferirían que las mataran allí mismo. Altai, en su silencio, estaba de acuerdo. La muerte sería un final. Lo que se avecinaba era el comienzo de una existencia diferente, una vida que ya no le pertenecería. Al amanecer comenzó la selección. Oficiales mongoles con la ayuda de intérpretes aterrorizados iban separando grupos. A Altai, por su edad y su apariencia aún firme, la pusieron en un grupo aparte, no con las adolescentes, pero tampoco con las mujeres mayores que eran destinadas inmediatamente al trabajo forzado. Las llevaron a un sector del campamento más ordenado, cerca de las grandes tiendas de fieltro. Les dieron agua para lavarse. La orden era clara, debían limpiarse. Fue entonces cuando supo, por el rumor que corrió como un escalofrío entre las mujeres, que iban a ser llevadas ante el mismo Gran Khan. No era para una ejecución masiva. Era para algo que en ese contexto podía ser considerado peor. El miedo se transformó en una náusea profunda, en un deseo físico de evaporarse, de dejar de existir. Miró a su alrededor, buscando algo, un clavo, una piedra afilada, cualquier cosa con la que poder poner fin a todo antes de que la manoseen, antes de que la convirtieran en lo que ya sentía que sería. Pero los guardias eran vigilantes. Y una parte de ella, la parte que era madre, se aferraba a una esperanza diminuta y desgarradora. Quizás si sobrevivía podría volver a ver a sus hijos. Esa esperanza miserable la mantuvo viva y la traicionó, impidiéndole buscar la muerte que en ese momento anhelaba. Capítulo 3. La tienda del lobo azul. La condujeron a una tienda enorme diferente a todas. Olía a cuero, a humo de madera aromática y a un poder tan denso que parecía un olor en sí mismo. En el centro, sobre pieles y alfombras, había un hombre sentado en un sencillo taburete. No vestía ropas elaboradas de rey, lucía pieles prácticas y botas de montar, pero su presencia llenaba el espacio. Era Genghis Khan. No había ceremonia, ni palabras de bienvenida. El Khan hizo un gesto de su mano, un oficial señaló a Altai, la empujaron hacia adelante, no hubo lucha, la energía para luchar se le había escurrido junto con las lágrimas que ya no podía llorar. La mujer fue despojada de sus ropas y examinada como se examina a un animal. El Khan la observó, le dio una vuelta con un gesto del mentón. No había lujuria en su rostro, solo una evaluación práctica. Asintió. Lo que sucedió después fue una pesadilla, no fue una violación en el sentido de un ataque de furia. Fue una apropiación. Él era el Khan, ella era un botín de guerra, y este era el proceso mediante el cual se transfería la propiedad. Para Altai fue como si su alma se desprendiera y observara desde el techo de la tienda. Sintió el peso del hombre, el olor a caballo y sudor, la rudeza de sus manos. Pero no sintió dolor físico, solo un entumecimiento absoluto, una desconexión que era su último y único refugio. Cuando terminó él se apartó, se ajustó la ropa y dio otro gesto. Un guardia la cubrió con un pedazo de fieltro áspero y la sacó de la tienda. Pensó que había terminado, que ahora la mandarían con las otras a un destino incierto de servidumbre. Se equivocaba, esa fue solo la primera vez. En los días siguientes, mientras el ejército mongol se reorganizaba, Altai fue llevada de vuelta a la tienda del Khan en varias ocasiones. A veces de día, a veces de noche, nunca supo cuándo sería. Ella aprendió a no llorar, a no hacer ningún sonido, a convertirse en un objeto inanimado, porque cualquier reacción parecía molestarle o peor, atraer una atención aún más indeseable. Su cuerpo ya no era suyo. Era un territorio ocupado, una vasija que debía estar disponible cuando el conquistador lo decidiera. Pasadas unas semanas algo cambió. Un día después de que el Khan terminó con ella, hizo una señal a un asistente y dijo unas palabras. El asistente asintió y en lugar de sacarla para devolverla al grupo de cautivas, la llevó a una tienda más pequeña adyacente a la principal. Era un lugar un poco más cómodo que el anterior. Le indicaron mediante señas que esa sería su lugar ahora. Altai lo entendió, ya no era parte del grupo anónimo de botín. Había sido seleccionada para algo más permanente, no era una concubina oficial, esas tenían un estatus mayor. Era una de las muchas mujeres que el Khan mantenía cerca para su uso recurrente. Un privilegio envenenado que la separaba de la masa, pero la ataba más fuertemente a la voluntad del hombre que había destruido su mundo. Fue en esa tienda donde semanas más tarde confirmó su mayor temor y paradójicamente su nueva razón para vivir. Su ciclo menstrual no llegó. Una náusea matutina la invadió, estaba embarazada del hombre que había matado a su esposo. La ironía era tan amarga que casi la ahogaba. Si este hijo nacía, si era un varón, quizás podría tener algún valor. Quizás podría interceder por sus otros hijos, por esos dos pedazos de su corazón perdidos en el caos de la conquista.
La esperanza era una cadena, pero era lo único que la mantenía caminando, comiendo la comida que le daban y soportando las visitas recurrentes del Khan que continuaron incluso durante su embarazo. Capítulo 4. La estrategia del útero. El embarazo de Altai no era un evento aislado, era una pieza minúscula en un mosaico demográfico gigantesco. Gengis Khan comprendía la biología del poder con una claridad brutal. Él, sus hijos y sus comandantes de confianza no solo debían liderar militarmente, ellos debían fundar dinastías. Cada hijo era un posible futuro líder, un lazo de sangre que podía gobernar un territorio lejano. Cada hija podía ser casada para sellar alianzas. Pero el potencial reproductivo de unos pocos hombres era limitado, a menos que esos hombres tuvieran acceso a un número prácticamente ilimitado de mujeres. Así, la violación sistemática se convirtió en política de Estado. Pero no era un caos aleatorio, tenía un orden perverso como ocurrió con Altai. El Khan se reservaba el derecho de primacía. Era el primer sembrador, luego las mujeres eran redistribuidas. Las más deseables por juventud, belleza o linaje iban a sus hijos o a sus generales más leales. El resto a los soldados rasos, a menudo como recompensa por el valor en batalla. Para mujeres como Altai, seleccionadas para un servicio más directo y recurrente al Khan, el embarazo era un resultado esperado, casi una obligación. Dar a luz a un hijo del Khan, incluso de una madre cautiva, no era un deshonor para los mongoles, era un aporte al clan. El niño sería criado como mongol, aprendería a montar y a usar el arco antes de aprender a caminar con firmeza. Su madre, sin embargo, permanecería en un limbo. No era una esposa, seguía siendo una cautiva, una proveedora de hijos y de placer ocasional. Su valor disminuía con la edad y aumentaba con cada hijo varón que nacía. Altai dio a luz en primavera asistida por una partera mongola anciana que no mostraba ni crueldad ni amabilidad, solo eficiencia. Parió a un varón. Cuando se lo llevaron para mostrárselo al Khan, ella tembló creyendo que se lo arrebatarían para siempre, pero se lo devolvieron, no por compasión sino porque la leche materna era el mejor alimento. Ese hijo al que ella en su mente llamaba con el nombre de su padre muerto, pero que los mongoles llamarían con un nombre que ella no entendía, era ahora su ancla y su carga. El ciclo se repitió, las visitas del Khan continuaron y en los años siguientes, en medio de las interminables campañas, mientras el imperio se expandía hacia el oeste y el este, Altai tuvo 2 hijos más con Gengis Khan, 3 niños en total. Con cada parto su cuerpo se resentía, su espíritu se cansaba más, pero su posición, aunque miserable, se solidificaba. Tenía una tienda propia, raciones de comida, cierta protección contra los abusos de otros hombres. Era una propiedad valiosa del Khan porque había demostrado ser fértil. Un día, cuando sus 2 hijos mayores con el Khan tenían alrededor de 5 y 3 años, llegó la orden: los niños debían ser llevados al Ordu, el campamento de entrenamiento para los hijos de los guerreros. Allí, lejos de la influencia de sus madres cautivas, serían moldeados como mongoles puros. Aprenderían a sobrevivir en la estepa, a cazar, a luchar, a dejar de ser débiles. Se les inculcaría lealtad absoluta al Gran Khan por encima de todo, incluso por encima del recuerdo de la madre que los parió. El día que se los llevaron, Altai rompió por primera vez su autocontrol de años. Se aferró a ellos, gritó, suplicó en su lengua que nadie entendía. Los guardias fueron brutales, la apartaron a golpes. Vio como sus pequeños, confundidos y llorando, eran subidos a un caballo y se alejaban galopando hacia el horizonte. El hijo más pequeño, un bebé, se quedó con ella por ahora. Ese día una parte de Altai murió definitivamente. Lo que quedaba era un cascarón habitado por el dolor y una resignación tan profunda que ya no podía llamarse vida. Capítulo 5. La reina humillada. Si el destino de Altai era el de una cautiva común elevada a reproductora forzosa, el de las mujeres de la realeza vencida era un espectáculo calculado de dominación psicológica. Gengis Khan era un maestro en el arte de la humillación simbólica. Destruir a un rey no era suficiente, había que demoler su legado, su honor, su linaje, y nada lograba eso con más eficacia que poseer a las mujeres que simbolizaban ese linaje. Un caso emblemático, relatado por cronistas persas, fue el de la reina o dama de alto rango del imperio carezmita. Tras la derrota del Shah Muhammad II y la caída de sus ciudades, sus esposas y concubinas cayeron en manos mongolas. La más famosa fue quizás una de sus esposas o hijas, una mujer de belleza legendaria y orgullo feroz. La leyenda dice que Gengis Khan, sabiendo de su fama, la mandó buscar. Cuando la llevaron ante él, ella no mostró el terror esperado. Mantenía la cabeza alta, el rostro de ella era un mármol de desprecio. Para un hombre como Gengis, acostumbrado a la sumisión inmediata, esa resistencia era fascinante y provocadora. No ordenó una violación rápida, la sometió a un proceso más lento y psicológico. Primero la hizo presenciar la ejecución de los últimos miembros de su guardia personal, hombres que habían jurado protegerla hasta la muerte. Luego la obligó a servirlo en una comida, a arrodillarse y pasarle la comida y la bebida, convirtiéndola en una sirvienta.
Solo después, en un acto que combinaba la posesión física con la aniquilación simbólica, la tomó por la fuerza. Pero incluso eso no fue el final. La mantuvo cerca, no como una concubina amada, sino como un trofeo viviente, un recordatorio constante de su victoria sobre toda una civilización. Se dice que esta mujer en algún momento intentó matarlo o matarse y que fue ejecutada por ello. Su historia, verdadera o exagerada, se convirtió en el arquetipo del destino que esperaba a las mujeres nobles. Su valor no estaba en la fertilidad sino en su significado. Eran el escudo de armas viviente del enemigo y Gengis Khan las mancillaba para tachar ese escudo para siempre. Esta práctica no se limitaba a una o dos mujeres. En cada reino conquistado, las esposas e hijas de la familia gobernante eran sistemáticamente incorporadas a los harenes del Khan y de sus hijos. A veces mostraban una sumisión completa y daban a luz hijos. Podían alcanzar cierta influencia en la corte mongola, especialmente si sus hijos demostraban ser capaces, pero su origen siempre sería una marca. Eran botines de guerra que habían parido a los amos del Nuevo Mundo. Capítulo 6. El sembrador de continentes. El imperio mongol se convirtió en el más vasto de la historia, uniendo Oriente y Occidente bajo un terrorífico sistema de paz mongola. Gengis Khan murió en 1227 en circunstancias misteriosas que sus seguidores cuidaron de ocultar con celo. Su cuerpo fue llevado a un lugar secreto en las montañas de su tierra natal, y según la leyenda se hizo cabalgar a 1000 jinetes sobre su tumba para borrar todo rastro. Pero si su tumba física desapareció, su tumba genética estaba por todas partes. El proyecto demográfico de Gengis Khan había sido un éxito escalofriante. Él mismo tuvo, según estimaciones de los cronistas, cientos de hijos oficiales y no oficiales. Sus 4 hijos principales heredaron no solo territorios sino también la política reproductiva. Sus harenes estaban llenos de mujeres de todas las etnias conquistadas. Los nietos de Gengis fueron aún más lejos, gobernando civilizaciones sedentarias pero manteniendo la práctica de tomar numerosas esposas y concubinas. En cada generación los genes del fundador se dispersaban más, favorecidos por un sistema social y político que privilegiaba a sus portadores. Un hijo de la línea de Gengis, incluso nacido de una madre esclava, tenía un estatus superior al de un noble sin ese linaje. ¿Y qué fue de Altai? Su historia se pierde como la de millones. Quizás murió de agotamiento, de enfermedad o de vieja, cuidando al último de sus hijos que no fue arrebatado. Quizás vio desde la distancia cómo sus hijos con el Khan crecían para ser guerreros mongoles que quizás, a su vez, sometieron a otras mujeres como ella. Ella nunca supo que fue de sus 2 primeros hijos, los que tuvo con el hombre al que amó. Lo más probable es que murieran, asimilados o ejecutados. Su vida fue borrada, reescrita por la voluntad de hierro del conquistador. Su único legado fueron los 3 hijos que llevaban la semilla del hombre que la destruyó. El cromosoma del lobo azul. En el año 2003 un estudio genético dirigido por científicos de distintas universidades arrojó un resultado asombroso, al analizar el cromosoma Y, que se transmite prácticamente inalterado de padre a hijo. En poblaciones de Asia Central encontraron un linaje que parecía haberse expandido de manera explosiva a partir del siglo XIII. Las estimaciones apuntaban a que alrededor de 16 millones de hombres vivos en la actualidad desde el noreste de China hasta el mar Caspio, comparten un ancestro común paterno que vivió en esa época. La distribución geográfica de ese linaje coincide de manera inquietante con las conquistas del imperio mongol. Las probabilidades matemáticas, las fechas y el patrón de expansión señalan a un solo hombre como el origen más probable de esa proliferación genética. Ese hombre, según los investigadores, es con alta probabilidad Gengis Khan, o uno de sus parientes masculinos muy cercanos. La cifra es estremecedora. Implica que aproximadamente el 0,5% de la población mundial masculina lleva el cromosoma Y del Gran Khan. Es el caso más extremo de éxito reproductivo en la historia humana documentada. Un éxito que no se debió al azar o al carisma sino a una política deliberada, sistemática y brutal de apropiación reproductiva. Gengis Khan buscó la inmortalidad a través de la conquista. Sus monumentos no son pirámides ni templos grandiosos, aunque sus descendientes sí los construyeron. Su monumento más perdurable está escrito en el ADN de millones de personas. Es un legado de sangre y violencia inscrito en el libro de la vida mismo. Cada uno de esos 16 millones de hombres es un testigo vivo de las estrategias que aquí hemos narrado. Son la prueba final de que para el lobo azul de las estepas, las mujeres no eran solo botín o placer, eran el campo donde sembró la semilla de una dinastía eterna, convirtiendo el vientre de sus enemigas en la cuna de su propio linaje. Mientras los arqueólogos siguen buscando en vano su tumba perdida, su verdadero mausoleo se pasea por las calles de Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia y más allá. En los rostros de millones de personas, en los genes de las personas que viven en la actualidad, sigue vivo el legado del que quiso ser dueño del mundo y en gran medida lo logró, no solo conquistando tierras sino conquistando el futuro, un cromosoma a la vez.
Si conocías la prolijidad de fecundación de Gengis Khan, cuéntanos en la caja de comentarios. No olvides darle like y suscribirte.